Martín Godwald es el representante adjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Colombia. Quería preguntarle, señor Godwald, en el caso de ACNUR, ¿cómo conciben estas emergencias y sobre todo cuándo puede decidirse que hay un final de una emergencia? ¿Por qué se lo pregunto? Porque todos quisiéramos, evidentemente, atender a los refugiados, prestarles nuestra solidaridad, pero hacerlo supone estimular que más y más migrantes se lancen en un pequeño barco al mar. ¿En qué momento se puede considerar atendida la emergencia? Pues obviamente es verdad, cuando hay una respuesta humana, eficiente, efectiva de emergencia, eso atrae más refugiados. Y tal como el otro panelista ya ha destacado, mucha de esta gente viene de Turquía, donde ya han pasado un par de meses viniendo de Siria, de su país de origen y otros países de origen. Ellos están atraídos por un sistema de democracia y economía más estable que en sus regiones de origen. Yo creo que hay miles de maneras para ayudar de modo tal sin crear necesariamente lo que en inglés se llama un pull factor, un factor que atrae a las personas. Precisamente un procedimiento de asilo que es justo y eficiente determina automáticamente en muy poco tiempo quién es un refugiado y quién no es un refugiado. Por ejemplo, la preocupación de Europa es que llegan muchos migrantes económicos que pretenden ser refugiados para aprovecharse del sistema de asilo. Cuando hay un procedimiento de asilo con una entrevista justa, una determinación del Estado, pues en muy poco tiempo determinar quién es un migrante económico o un refugiado. El refugiado debe tener acceso a la protección. El migrante económico a lo mejor no tiene un problema cuando uno le devuelve. O sea, también se necesita una política de deportación que eficiente, que acompaña una política humana y eficiente de asilo. Yo creo que también en términos de financiamiento uno podría mucho ayudar. Hoy en día, por ejemplo, el ACNUR cada vez más recibe donaciones de empresas y también de personas privadas. Incluso en la página web hay una posibilidad para donar dinero. Es que es la sociedad civil que se está movilizando hoy en día, no solamente en Europa, pero en el mundo total. No sé si ustedes vieron las imágenes, por ejemplo, en Alemania, donde los alemanes reciben los trenes con los refugiados y ayudan a los refugiados cuando se pagan. Yo creo que hay muchas maneras de ayudar, no solamente de la comunidad internacional, pero también de los gobiernos, pero también de la sociedad civil y de cada individuo. Sí, profesor Pekel, pareciera haber en el ambiente la sensación de que Europa solo reacciona ante ciertas imágenes mediáticas. Le doy 3 ejemplos concretos. El naufragio de unas embarcaciones gigantescas cargadas de migrantes en Lampedusa, la imagen del pequeño en las costas de Turquía, muerto y muerto al lado de algunos de sus familiares. Y ahora la imagen de un migrante sirio que es víctima de una zancadilla que ahora consideran zancadilla bendita porque lo puso en el lente de las cámaras y ahora España le da refugio. Es lenta Europa para reaccionar, pareciera. No, pero creo que lo de las imágenes es completamente cierto y ustedes lo saben más que nadie, que la imagen realmente conmociona. Uno lee una noticia en el periódico, 130.000 emigrantes tratan de cruzar el Mediterráneo para ir a Europa, eso no le dice nada a nadie, eso es muy lejano, eso no toca fibras, pero cuando usted la foto de un niño muerto en una costa en Turquía, o ve la imagen de la zancadilla, o ve el barco de Lampedusa, son esas imágenes que quedan siempre en la mente de la gente. Recuerde en Tiananmen, el chino que se paró frente a toda una caravana de tanques y ese es el símbolo de esa revuelta en aquellos años. Y claro que esas imágenes mueven más que a los gobiernos, a la sociedad civil y los gobiernos en países democráticos, pero empiezan a sentir esa presión de la sociedad civil para que hagan algo. Esa imagen vale mucho más que cualquier cifra que usted ponga sobre la mesa. Señor Godwald, en el sistema de Naciones Unidas hay varias organizaciones que seguramente están pendientes de este tema. Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, la agencia que usted representa, que es la ACNUR, la Agencia para los Refugiados, seguramente el Fondo para la Alimentación, qué sé yo. Pero en el fondo pareciera, decía el profesor Pekel, que la comunidad internacional ha fracasado en su conjunto para dar respuesta a los orígenes de esta catástrofe. Totalmente de acuerdo. Problemas políticos no se pueden resolver a través de la ayuda humanitaria solamente. La ayuda humanitaria puede responder a una necesidad inmediata, pero no puede resolver el problema de paz. Yo creo que
Europa y la comunidad internacional tienen que reconsiderar sus intervenciones en las regiones de las cuales vienen los refugiados. Eso significa no solamente la política exterior de, por ejemplo, la Unión Europea, pero también los programas de desarrollo, la ayuda humanitaria que se brinda en esas regiones de origen, todas las relaciones económicas. O sea, hay un conjunto de causas estructurales que se refuerzan mutuamente en esas regiones. Por ejemplo, muchos países de la Unión Europea en los últimos años han bajado su inversión de desarrollo en muchos de esos países de los cuales vienen los refugiados. Y yo creo que precisamente cuando uno se da cuenta que no solamente la respuesta humanitaria a los refugiados que está en vigor, pero el conjunto de las intervenciones, básicamente te das cuenta que se necesita una respuesta mucho más integral de la Unión Europea y de la comunidad internacional como tal. Sí, señor. Con usted vuelvo en segundos, también con el profesor Pekel, porque quiero preguntarle a nuestros televidentes si creen que podrá la Unión Europea superar su división interna frente a esta propuesta de repartirse 120.000 refugiados entre todos los estados del bloque. Pueden escribirnos a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en esas cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Leo los mensajes, las respuestas, sus opiniones en segundos. Eso será después de la pausa. Ya regresamos con La Noche.